Estás escuchando Indomable. Soy la doctora Virginia Lacayo, feminista, coach certificada de mindset y liderazgo, y en esta temporada aprenderás cómo manejar tu mente y tus emociones, expandir tu conciencia y liberarte de los condicionamientos sociales que limitan tu crecimiento y tu potencial de impacto. Es neurociencia, feminismo y pensamiento sistémico aplicado a la justicia social y al desarrollo personal. Hola mi gente linda, bienvenidas a otro episodio de Indomable, y hoy vamos a hablar de un tema que tenía rato de querer hablar y que además me han solicitado porque he tenido estas conversaciones de manera informal con mis estudiantes, con mis clientes, con mis amistades, con los grupos y las comunidades en las que me muevo, y es sobre las relaciones con personas narcisistas, tanto hombres como mujeres, pero particularmente hombres, que es por lo menos desde mi experiencia donde se hace más obvio y donde además otros aspectos de relaciones, de dinámicas de poder abusivas pueden manifestarse. Y tenía rato de querer hablar sobre este tema, en parte porque yo tuve una experiencia así y aprendí muchas lecciones de esa experiencia, y son cosas que las personas, sobre todo mujeres que somos fuertes, independientes, que nos sentimos empoderadas, que somos feministas, que tenemos cierto nivel de conciencia, puede agarrarnos mal parqueadas y de repente catapultarnos porque realmente no la vimos venir. Y quería explorar y poder tener esta conversación con alguien que también maneja el tema, que ha tenido experiencias y que además desde su expertise puede darnos algunas luces de cómo esto sucede, cuáles son algunas características que tenemos que poner atención, cómo podemos evitar caer en una relación de ese tipo, cómo podemos salir de ella. Es decir, darnos algunas luces, traer esto a la agenda pública, porque es un tema del que no se habla suficiente y es un tema que nos afecta y nos ha afectado a muchas, y es importante que sepamos manejarnos. Entonces, para hacer esta conversación súper poderosa y realmente muy, muy rica, le pedí a Ichel Villarreal que nos acompañara hoy. Ella es psicoterapeuta, feminista también, que vive en México, mexicana, súper linda. Yo la sigo en sus redes sociales, Feminismo Consciente. Me encanta todo lo que plantea, es irreverente, realmente es de las feministas que dicen las cosas como se tienen que decir, y puede ser provocadora, y es parte de lo que necesitamos también, de poder realmente generar este diálogo y poder traer un montón de diversidad de opiniones y de perspectivas para poder enriquecer nuestra visión de quiénes somos, de la vida, del mundo, de los sistemas en los que vivimos y cómo navegar eso de la forma más saludable posible. Así que, Chel, mil gracias por estar con nosotras y bienvenida, y me encantaría que a lo mejor comenzáramos contándonos un poquito más sobre vos. Pues muchas gracias por la invitación, me encanta estar aquí y me siento muy emocionada, muy nerviosa. Yo soy Ichel Villarreal, soy originaria de Ciudad Juárez, Chihuahua, la ciudad más al norte de México, pero en este momento radico en la capital del estado, en Chihuahua, Chihuahua. Soy mamá de 2 niños, uno casi de 9 años y otro de 5 años, y a través de la experiencia también de la maternidad y con los padres biológicos de mis hijos, pues es que también me he empapado de este tema del narcisismo, y creo que muchas de las mamás que vivimos maternidades autónomas, pues estamos muy, muy, muy empapadas del tema, más que a lo mejor por el expertise, por la experiencia de vida de lidiar con la violencia de una persona así. También soy psicóloga, trabajo únicamente con mujeres, me gusta mucho trabajar con mujeres, y pues trabajo todos estos temas. Soy psicóloga perinatal, soy terapeuta menstrual, soy experta en depresión en el embarazo y en el posparto, todo lo que tenga que ver con los temas de las mamás, me encanta y lo manejo. Y solamente trabajo con mujeres adultas. Y pues a través de todas esas experiencias que me toca escuchar, he podido también compartir mis experiencias personales para poder acompañar a otras mujeres y a poner límites, a identificar las violencias, que esa parte es indispensable. Muchas veces hemos normalizado la violencia, creemos que así es porque si tuviste una relación con una persona narcisista es porque alguien en casa, papá o mamá, era narcisista, tal cual. Wow.
Esa sí no la vi venir. Me encantaría, realmente quiero escuchar más sobre eso. Entonces, si querés, comencemos contándonos un poquito vos cuál fue tu experiencia. Yo me recuerdo haber visto un post que hiciste, un reel, un video que hiciste sobre tu experiencia con una persona narcisista y dándonos algunas sugerencias de cómo identificarlos y por qué era importante identificarlo y reaccionar a eso. Entonces, tal vez nos puedes contar un poquito cuál fue, cómo entraste cómo te embarcaste en una relación así, siendo vos, que eso, imagínate, lo mismo que me podían decir sobre mí, o sea, una mujer con semejante cantidad de conocimientos y de experiencia y de visión súper amplia y súper feminista. ¿Cómo es que a personas como nosotras podemos no darnos cuenta hasta que ya estamos metidas en el Claro. berenjenal, no darnos cuenta de que nos atraemos o que nos dejamos embarcar en relaciones de ese tipo? ¿Cómo fue tu experiencia? Yo creo que aquí son dos cosas. Una, que luego pensamos que como sabemos muchas cosas, entonces a mí no me va a pasar. Yo no vivo esas cosas. Y después viene la culpa también de cómo me pasó, que a veces al tener una relación con una persona narcisista existe también el estrés postraumático, el trauma después de tener esa relación, que digo, yo me divorcié en el 2019 y todavía ahorita tengo ese estrés postraumático de ratos de la violencia, no secuelas de esa violencia que digo, ay, ¿por qué me casé con ese idiota? Pero pues no sabía lo que sé ahorita, no tenía esa información y lo que hacen muchas de estas personas pues es eso, aislarte. Yo me casé con el papá de mi hijo menor, él era, había sido mi fuck buddy en la universidad. Mm, Y era únicamente lo que era para mí. Nunca me enamoré de él, nunca tuvimos un noviazgo, nunca fue algo serio. Y porque realmente yo siempre supe que él no era una persona para tener algo serio con él. O sea, nunca lo iba a tomar en serio en ese aspecto. Pero tuvimos una relación sexual únicamente en la universidad. Yo hago otros planes, me involucro con otras personas, tengo a mi hijo mayor y venía muy lastimada de una relación anterior, muy, muy, muy lastimada, estaba muy vulnerable, me habían puesto los cuernos, me habían sido infieles, me habían humillado de una manera que creo que jamás en mi vida me habían humillado, horrible, o sea, estaba muy lastimada a tal grado que yo pensé, bueno, en lugar de estar con una persona y que yo la quiera más, entonces a lo mejor las relaciones funcionan estando con alguien que te quiera más de lo que tú lo quieres. mm, Aparte yo ya tenía un hijo. Entonces él siempre me había rogado, me había dicho, tú eres el amor de mi vida, eres la mujer que más me gusta, eres la mejor del universo y empecé a salir con él. Por ahí de que fue para octubre del 2000, que fue 16, empiezo como a verlo, para diciembre ya teníamos una relación de noviazgo y ya era como de qué bonito. Él siempre estaba disponible para mí a la hora que yo quisiera, lo que a mí se me antojara. Y claro, yo venía de una relación muy lastimada y de repente todo es para mí, todo me lo ponen en bandeja de plata, soy la reina, todo me lo da, todo me lo consigue. A la hora que yo le hablara, él iba y me compraba lo que fuera, todo se me antojaba y él estaba ahí. Y entonces yo dije, claro, él me ama más de lo que yo lo quiero a él y esto puede funcionar. Para diciembre yo le digo, ¿sabes qué? Nunca le he dado unas vacaciones a mi hijo, me encantaría llevarlo de vacaciones. Pues creo que un mes después, más o menos, en enero, me dice, te compré unos boletos de avión. Me voy de vacaciones para mi cumpleaños en abril porque él me lo pagó todo y yo estaba así como fascinada. Él era lo máximo, él me daba vacaciones, él me daba la vida que yo quería tener. mm. Y entonces digo, ¿por qué no nos casamos? O sea, yo Vos, ya lo- lo conozco de vos le antes. propusiste. Sí, yo le dije, ¿por qué no nos casamos? Yo ya tengo un hijo, pues ya estamos, yo tenía en ese entonces 26 años, él tenía 28 y yo ya había terminado mi carrera, yo ya trabajaba como trabajo. Entonces me dijo, pues sí, nos casamos en julio
que es otra de las características de este tipo de relación con narcisistas, es una persona madura emocionalmente, jamás hubiera aceptado, hubiera dicho, oye, no, Itchel, espérate, vamos muy rápido. No, él, claro que sí, nos casamos en julio, yo no conocía a su familia. Otra característica muy puntual, él nunca me presentó a su papá, él nunca me presentó a su familia extendida. El día de la boda, yo conocí a su familia. O sea, esta necesidad tan grande de amor, de ser querida, de ser aceptada y un estigma social de ser aceptada con un hijo que no es tuyo, que no es de tu pareja, porque esa es como una característica más de violencia, ¿no? Una semana antes de la boda, ya cuando todo estaba listo, yo me di cuenta que estoy embarazada de mi segundo hijo. Y en ese momento las cosas cambiaron mucho para mí, o sea, cambió la perspectiva totalmente porque mi interés ya no era que me quisieran, mi prioridad no era como yo sentirme la reina, sino voy a tener 2 hijos, ¿qué voy a hacer? Y quiero un hombre funcional para mis 2 hijos, y quiero un padre para mis hijos, y quiero un hombre trabajador, y quiero alguien que sea equipo conmigo, no nada más jugar a la casita. Entonces me caso y cuando me caso empiezo a ver cosas. Ya No casada. trabajaba, ya casada. Mm. Me doy cuenta que justo cuando regresamos del viaje en abril, a él lo corren de su trabajo. Y él se quedó sin trabajo. Pero su papá le puso un negocio a él. Entonces yo dije, bueno, el negocio pues es lo que a él le gusta, son sus intereses, puede funcionar. Pero yo soy emprendedora. Entonces, para mí, las cosas tienen que tener un objetivo, una visión, metas. O sea, tienes que ir hacia algún lado, tienes que planear. Él no. Y yo le decía, mira, es que puedes hacer esto y vamos a organizarlo de tal manera. No es mi negocio, no te metas. Tú no sabes. Y yo no sé. Ya viviendo juntos, ya estando casados, me doy cuenta que mi embarazo es de alto riesgo y yo seguía trabajando mientras estaba embarazada, mientras cuidaba a mi hijo mayor. Y yo hacía todo en la casa mientras él no hacía nada. Y él me decía, bueno, traemos a mi nana. Él tenía una nana que le hacía el servicio doméstico en la casa de su mamá. La señora le planchaba hasta las camisetas, sus camisetas de personajes de los Caballeros del Zodiaco, de Toy Story, se las planchaba. Y yo así de, ¿con quién me casé? ¿Qué hice? Empezamos, oye, pues las tareas del hogar no están repartidas equitativamente. Pues no le importaba. O sea, me decía, no, es que yo trabajo. No trabajas, no es cierto. No trabajas nada, te diviertes. Un día me acusó de estarme tomando fotos en calzones y mandándoselas a quién sabe quién. Y ese fue como para mí una de las alertas más grandes, porque estaba yo en la cama embarazada con mi hijo y con él, y él acusándome de tomarme fotos y mandándoselas a alguien más. Y ahí fue el acabose, fue la primera, íbamos a ir al primer ultrasonido donde se iba a ver mi bebé, y él me hizo este súper drama, muy violento, gritándome, y yo ese día tuve que salirme de la casa, porque yo no podía estar con una persona así. Le habló a mi papá. Esta persona se pone a decirle a mi papá, ¿sabes? Es que ella es una no sé cuánto, es una cualquiera, y le mando fotos y no sé qué. Y mi papá pues, crió una feminista. Entonces, mi papá le dice, lo que ella haga con su cuerpo es suyo, y aunque estés casada con ella, no es de tu propiedad. Mi papá no sabía todavía la novela que él se había inventado, pero él ya le había marcado un alto. Entonces ya me voy con mi familia todo ese día, muy bien, medio hablamos las cosas, le dije, tienes que ir a terapia. O sea, esto que estás haciendo está mal. Vamos a terapia de pareja, lo peor que pude haber hecho en mi vida. Desde ahí, la terapia de pareja no la recomiendo, no es feminista, no lo hagan, no vayan, no se dejen manipular de esa manera. Pero Yo ¿por salí qué? ¿Por qué fue tan mala experiencia? porque en la terapia de pareja no se prioriza el hecho de que se escucha a las mujeres. Para tú, en un espacio terapéutico, yo como psicóloga, para tener una terapia realmente de pareja, donde puedas escuchar a las dos personas, esas dos personas necesitan estar en igualdad de condiciones.
Las mujeres no estamos en igualdad de condiciones con los hombres. No existe eso. Siempre se va a privilegiar a ellos. En esa terapia que a mí me tocó vivir, la psicóloga hizo un enganche con él y me dice a mí, es que tú ya tienes 3 fracasos. El papá biológico de tu hijo, yo tenía otra experiencia y este matrimonio esta vez. Era mi primer matrimonio. Tú ya tienes 3 fracasos. Tú le estás haciendo daño a tus hijos. Y yo, claro, o sea, porque si con el papá de mi primer hijo me fue mal, si con mi segunda pareja me fue mal, ahora que me casé me va mal, ¿cuál es el común denominador? Soy yo. Yo soy la que estoy haciéndole daño a las personas. Yo salí de ahí con 3 meses de embarazo queriéndome suicidar. A ese grado. Yo me quería suicidar. Yo llegué a mi casa y dije, es muy fuerte lo que voy a decir, pero cuando una mujer está viviendo mucha violencia, dije, no puedo dejar a mi hijo solo, entonces mato a mi primer hijo, me mato yo y se acabó el problema. ¿Para qué? ¿Para qué seguir en esto? Hablo por teléfono con mi mamá me dice, es que estás mal, estás en crisis. Mi mamá me lleva con una psicóloga feminista, la primer terapia con perspectiva feminista que yo tomo, y la voy a amar de por vida y le voy a agradecer porque salvó mi vida y la de mis hijos. Y me dijo, no eres tú el problema, son todos los hombres. Todos los hombres en mayor o menor medida son violentos. No es que tú hayas tenido experiencias malas en tus relaciones porque tú eres la que está mal. Has puesto límites, has pedido que se te respete, has pedido no vivir en violencia y ellos no lo han respetado. Es que son ellos los que te han violentado, no eres tú. Y yo, ok. Seguí la relación con esta persona, eso pasó más o menos en agosto, al primer mes de casados, pasa esta situación. La vida sigue avanzando, sigue septiembre, llega octubre, que es el cumpleaños de mi hijo mayor, y él me dice, el mero día de la fiesta de mi hijo, me dice, yo no tengo por qué ayudarte con la fiesta de tu hijo, porque yo no soy su papá. Los responsables son tú y su papá biológico. Y eso a mí me acabó, porque dije, a ver, tú te casaste conmigo y sabías que yo venía con paquete. Entonces tú asumes la responsabilidad también de mi hijo. Y si no la vas a asumir y si no vas a criar como si fuera tu hijo, te vas. Y ese día, me acuerdo mucho, fue un 7 de octubre del 2017, que me dijo, no, yo no voy a cooperar, esta no es mi responsabilidad. Dije, ok, cuando yo regrese a la fiesta de mi hijo, no quiero ver tus cosas en la casa. No me importa, o sea, yo ya aguanté demasiada violencia, ya había habido un intento por parte de él de golpear a mi hijo mayor, ya había habido demasiada violencia económica, patrimonial, muchas situaciones que yo no quería seguir viviendo. Entonces le dije, ¿te me vas? Se fue de la casa. Todavía el mero día del cumpleaños de mi hijo, el 9 de octubre, él saca sus últimas cosas y ahí tenemos una conversación donde incluso me dice, yo no te voy a dar nada económico, todo te lo voy a dar en especie porque yo no sé en qué te vas a gastar el dinero. Durante todo mi embarazo, el embarazo siguió con violencia, con amenazas de quitarme a mi hijo. Fue un embarazo de alto riesgo. Todavía en los últimos meses de embarazo, yo me regreso a vivir con mis papás porque yo ya no podía seguir cuidando a mi hijo, trabajando y cuidándome a mí. Mis papás se hacen cargo de mi hijo, pero yo seguía trabajando y tenía que estar acostada todo el tiempo porque a la menor provocación, contracciones y se venía mi bebé. Entonces me la paso en cama, yo seguía trabajando muchísimo para poder mantener a mis 2 hijos y la casa que yo había dejado, más lo que estaba viviendo con mis papás. Nace mi hijo, de hecho hay un video por ahí en Instagram sobre eso, y para mí es muy significativo porque en el momento en el que nace mi hijo, todo el proceso del trabajo de parto fue muy emocional. No era un dolor físico, era un dolor muy emocional porque yo sabía que iba a venir una pelea. No me podía divorciar estando embarazada
Y en el momento en el que sale mi hijo, sale primero la cabeza y me dice mi partera, no es momento de tener miedo, ya está tu hijo aquí. Entonces pujo y sale todo el cuerpo de mi hijo. En ese momento viene un llanto muy animal desde aquí, desde el estómago. Empiezo a llorar con una desesperación y un miedo terrible porque dije, ¿cómo lo voy a proteger de este monstruo? Me lo van a quitar, me van a quitar a mi bebé. Nace mi hijo, a los 2 días de nacido, esta persona va a la casa de mis papás a gritarme, a amenazarme con que me lo va a quitar. Yo estaba recién parida, 2 días de haber nacido mi bebé. Te lo voy a quitar, le cambiaste el nombre, no respetaste el acuerdo del nombre, o sea, no estuviste en todo el embarazo y quieres que le ponga un nombre que tú querías. Claro que no. Viene toda la batalla por el divorcio. Mi hijo tenía febrero, marzo, abril. Mi hijo tenía 2 meses de nacido cuando le manda a hacer una prueba de ADN un día antes de mi cumpleaños, que jamás, jamás se me va a olvidar. Ese 6 de abril del 2018, él le manda a hacer una prueba de ADN a mi hijo para ver si realmente era su hijo. Porque pues, yo me tomaba fotos en calzones, según su versión, pues, entonces yo andaba con otros, según su versión. Pasa toda esta violencia, me da dinero cuando se le ocurre para su hijo. Me divorcio finalmente el 2 de mayo del 2019, pero con una batalla legal de muy, muy fuerte ese día. Todavía ese día el señor no creía en algunas cosas. Mi hijo ya tenía 1 año y meses y nació con caries prenatal. Según lo que a mí me dijeron los odontopediatras, la caries prenatal se crea por dificultades en el embarazo. Mi hijo nació ya con caries en los dientes. Es decir, eso se formó desde el embarazo y puede haber sido por una depresión en el embarazo, por una experiencia de violencia muy fuerte, o sea, una impresión muy fuerte o por medicamentos. Cosa que depresión en el embarazo sí tuve y claro que viví toda la violencia con él. Estando en el divorcio, en la audiencia, él todavía dice, no, pues la señora está mintiendo. Yo con un papel de un odontopediatra donde venía todo el diagnóstico de mi hijo y él mintiendo. O sea, él diciendo la señora está loca, la señora está mal. Afortunadamente, la jueza y las abogadas con perspectiva feminista le dijeron, a ver, señor, aquí no venimos a ver quién quiere más o quién quiere menos. Usted tiene que pagar y usted, aquí la prioridad es su hijo, ¿cómo lo vamos a resolver? Y eso para mí fue, o sea, no estoy peleando por mí, estoy peleando por tu hijo. Claro que eso a él nunca le ha importado. Todavía pone pensión cuando se le da la gana. El señor pierde los trabajos frecuentemente. Creo que además de toda esta violencia, el rasgo narcisista más fuerte de esta relación o ex relación fue que al mes de haber terminado yo la relación con él, se consiguió a una mujer muy parecida a mí, la cual en ese momento yo traía la cabeza completamente rapada. La chica se rapó la cabeza. La chica se hizo las mismas perforaciones que yo tengo, incluso esta. O sea, la convirtió en una versión de mí. Tan es así que la chica también tiene un matrimonio previo, tiene un hijo casi de la misma edad de mi hijo mayor, sigue con ella actualmente, pero la chica se pintó el cabello como me lo pinté yo, se empezó a maquillar como me maquillaba yo, y todo eso lo sé porque familia de ella me contactó. Es que se está convirtiendo en ti, tenemos miedo. Yo les cuento toda mi versión y aún así ella sigue con él. A grandes rasgos esa es la historia, faltan muchos otros Wow. detalles, pero esa es mi historia. Súper fuerte. Y está clarísimo, o sea, no hay ninguna duda de que era una relación de violencia total, o sea, de muchas manifestaciones de violencia que ni siquiera tenías que explicar. O sea, solo como lo estás contando, se lo cuentas a cualquiera y para cualquiera es bastante obvio de que sí es una relación de violencia. Ahora, es muy confuso para mucha gente porque
que fue lo confuso para mí, porque yo, digamos, yo no viví ese tipo de violencia, fue otro tipo de violencia mucho más sutil. Entonces era confuso porque yo decía, bueno, si no es blanco es negro, ¿verdad? O sea, si no es las expresiones de violencia de este tipo, de amenazas, de gritos, de Claro, golpes, de tal, entonces no es eso. Y por otro lado, es cierto que hay muchas personas, hay muchos hombres que son abusivos y que son violentos, pero no necesariamente significa que sean narcisistas. ujú, Hay una línea muy sutil entre ambas cosas. Los hombres pueden ser, algunos hombres pueden ser violentos y abusivos y celosos, posesivos, manipuladores y paranoicos, y aún así no ser narcisistas. claro. Y pueden ser narcisistas y no expresar ese tipo de violencia. Entonces, cómo distinguimos? ¿Cuáles pensás vos que son como las características, así como sine qua non, las características que todo narcisista en algún momento, porque lo que te pasó a vos me pasó, es súper similar además porque son el mismo periodo, yo también era madre soltera, un hijo pequeño, o sea, las coincidencias hasta que me erizan la piel, ¿verdad? Pero creo que es importante distinguir, porque yo sé que probablemente yo con una persona que hubiera manifestado esos actos de violencia así de obvios, me hubieran despertado mucho antes. Pero en mi caso, la experiencia que yo viví fue tan sutil y creo que la principal violencia, digamos, la forma de manipulación más obvia que yo tuve, pero me costó identificarla precisamente porque está diseñada para eso, es el gaslighting, el hacerme dudar de mi versión, de los hechos, de esto es lo que está pasando, esto es lo que estoy sintiendo, no estoy loca. La idea de que él estaba muy bien, todo estaba muy bien, yo era la única que estaba de loca, viendo cosas, imaginando cosas, que él me daba todo, que él me amaba incondicionalmente, que él me había puesto esto, lo otro, que me trataba bien, que él no entendía por qué yo no era feliz, que era locura mía, que nadie, que no había forma de hacerme feliz, o sea, era mucho gaslighting en ese sentido. Y el otro tipo de manipulación era la victimización, ¿verdad? Era pobrecito yo te doy todo y de repente ataques y unos ataques de celo, pero que de celos y de inseguridad que hacían como casi que me voy a morir, o sea, un nivel de drama y que creaba un nivel de tensión y además la ley del hielo, porque estaba resentido, porque yo era la mala de la película y yo estaba completamente aislada, o sea, física, social, geográficamente, económicamente, no lograba trabajar, estaba en otro país, o sea, fue así de locura. Entonces, entre el aislamiento que genera un altísimo nivel de vulnerabilidad, porque estás sola, o sea, no solo te sentís sola, estás sola, con un hijo pequeño en condiciones de suma dependencia, porque cuando me di cuenta, yo que he sido independiente desde que tengo 15 años, de repente me vi en una situación de dependencia y además legal, de migratoria, o sea, de muchas condiciones. Entonces el miedo te hace más vulnerable y encima él está como no todo súper bien, yo no entiendo por qué es la locura tuya, entonces empezás a cuestionarte y de repente realmente crees que estás loca y empezás a cuestionarlo todo, o sea, todo, a dudar de todo, de quién sos. Es otro tipo de violencia y es muy difícil de identificar. Entonces, juntando distintas historias y en tu experiencia, además, tratando a personas que han tenido este tipo de experiencias también, ¿cuáles podrían ser así como, ojo, chicas? O sea, hay hombres violentos y de la violencia que hay que estar súper atenta y cuidarse y reaccionar a tiempo y saber cómo protegerse, etcétera. Pero después están los rasgos narcisistas que son comunes a todas las personas que sí son, que es una patología psicológica de todas maneras, que sí son narcisistas. ¿Cuáles podrías vos identificar como así, ojo con esto, aunque no haya, sobre todo eso, aunque no haya manifestaciones obvias de violencia, cómo podemos distinguir si esa relación no es simplemente tóxica, sino que es una relación con una persona que tiene una psicología, una patología? Yo creo que hay que identificar que cualquier relación narcisista tiene tres etapas y las podemos identificar súper fácil. Yo se las digo a mis consultantes que me empiezan a platicar de la relación. La primera es este love bombing, el bombardeo del amor.
te tratan súper bonito, eres una reina, te dicen te amo a la semana, quieren todo contigo, se quieren casar luego, te quieren presentar a la familia. Fíjate que hace poco, en el salón de uñas al que voy, me gusta platicar mucho con las chicas porque son muchísimo más jóvenes que yo les llevo 10 años. Y me gustan mucho sus historias, pero soy la psicóloga, voy y les doy terapia ahí, ¿no? Y ellas me hacen las uñas. Entonces una chica me estaba platicando, no, es que lo conocí, él es magnífico y tengo un mes de salir con él y ya me quiere presentar en su casa, pero me dicen que jamás ha llevado a ninguna novia, que nunca les ha presentado a nadie. Y yo, cuidado, eso no es normal, eso no está bien, eso es violencia, te va a tratar mal al final. Le compraba boletos de avión para irse de vacaciones, le compró los boletos del concierto de Bad Bunny en la Ciudad de México. Y yo, si alguien te quiere dar tantas cosas, es para deslumbrarte. Y si tiene la necesidad de maravillarte, de deslumbrarte, de encandilarte para que no veas quién realmente es. Una persona que se va a dar el tiempo para crear una relación íntima, vulnerable, emotiva, importante, significativa contigo, va a tomar el tiempo para poderlo hacer. No se va a ir contigo a la primera, no te va a decir a la primera que estás súper enamorada de ti, te ama, eres la mujer de su vida. Se va a dar el tiempo de conocerte. No te va a hacer este bombardeo, no vas a ser la reina, pero a las mujeres nos enseñan eso. Nos enseñan a querer que nos traten de esa manera como princesas, como reinas, estos ramos de flores espectaculares, estas pedidas de matrimonio espectaculares, o sea, que se hace un show para que eso nos diga qué tan importantes somos para ellos. Pero es que el amor no funciona así. El amor es con tiempo, con dedicación, con conocer a la persona, saber cómo trabaja bajo presión, conocer sus vulnerabilidades. Y eso no empieza en una semana o en un mes. Eso toma tiempo, toma años de conocer realmente cómo es la persona, de conocer sus límites, de conocer cómo se enoja. Si una persona luego llega contigo y te dice que eres la mujer de su vida, ahí es una señal de violencia súper clara. No puedes saber en una cita que alguien es la mujer de su vida o el hombre de tu vida. Imposible. No, es una fantasía. Y esto es love bombing. Ya cuando te tienen totalmente atrapada, cuando ya tú estás pensando que eres la mujer de su vida y eres lo máximo, viene el gaslighting. El que te dejen de hablar, porque entonces juegan con tus emociones y viene esto de me dejó de hablar, no me ha contestado los mensajes, algo hice mal, porque antes me contestaba diario y ahora ya no. Y es que hoy se despertó pero no me dio el beso de buenos días, algo hice mal. De seguro algo hice para que él se molestara. Y entonces, oye, ¿qué pasó? Oye, te muestras tú más amorosa, entregas más por esa manipulación emocional porque no te sientes merecedora del amor. Pero como no te sientes merecedora del amor, eso también viene de unas relaciones conflictivas familiares. Y los narcisistas lo saben identificar muy bien porque entonces te aíslan de tu familia a nivel emocional, a nivel físico, te aíslan de tus amigas, de tus amigos, porque entonces es que pasas demasiado tiempo con tus amigas y no estás conmigo, ¿te fijas? No te importo, no me quieres. Pasas demasiado tiempo en tu celular. ¿Con quién te estás riendo? Mi ex esposo hacía eso. Es que estás en el celular y estás sonriendo. ¿Con quién estás hablando? Y yo, con mi mejor amiga, me estoy mandando memes a las 2 de la mañana. No, es que con alguien estás hablando. Pues sí, con ella. Estás hablando con otros hombres, sino ¿por qué te estás riendo? Como si las mujeres no pudiéramos tener relaciones graciosas, significativas. Y entonces, yo algo estoy haciendo mal, sí es cierto. Yo estoy mal porque paso mucho tiempo con mis amigas. Necesito dedicarle más tiempo a él. Y te dejan de hablar tus amigas porque pues pasas mucho tiempo con él, ya no les contestas las llamadas, ya no les contestas los mensajes y entonces viene esta situación de te ignoro para volverte a enganchar y entonces si tú te ofendes, viene el love bombing otra vez
para poderte enganchar. Cuando llega un momento en el que este juego ya no les es suficiente y viene la última etapa, que es el descarte. En el descarte es, tú ya no me eres útil, no estás cumpliendo con mis expectativas, ya no me sirves para que yo siga siendo el mejor. En mi situación, por ejemplo, como él se dio cuenta que ya él no era el centro de mi universo, sino que yo tuve una mentalidad muy diferente de, oye, ¿cuál es nuestro proyecto de vida? ¿Qué va a pasar con los niños? Oye, lo más importante para mí son mis hijos, no eres tú. Entonces, pues sí, me empieza a tratar mal a mis hijos, para que entonces sea yo la mala, la que lo descarté, la que le puse un límite, y entonces ella me dejó. Ella se quiso divorciar de mí. Fíjate, aún que estábamos embarazados y éramos tan felices, ella decidió correrme de la casa. Ella me corrió. Y entonces se busca a alguien más con quien es muy parecida a mí, que tiene una historia parecida a la mía, y creo que yo nunca caí en este juego de decir, es que con ella sí pudo tener una familia y conmigo no, porque ya estaba en un proceso terapéutico. Porque con ella sí se quedó y conmigo no. Porque de su nueva hija sí se ha hecho responsable y de mi hijo no. Porque es un narcisista, porque es un violento, pero yo no caí en esa manipulación. Hay mujeres que sí caen, es que porque con ella sí se casó y conmigo no, porque sí se hace cargo de hijos ajenos y conmigo nunca quiso. Y caemos en esa violencia todavía, ¿no? Pero esas son las 3 etapas. Total, y las vi reflejadas todas y las he visto en toda la gente con la que yo he hablado también. Es súper clara esas 3 etapas. Y una cosa interesante también es a quienes buscan. Interesante que además no es casualidad lo que vos decís, es que a mí no me va a pasar porque yo tengo otro nivel de conciencia, yo estoy mucho más clara, yo tengo mis valores feministas, y sin embargo son mujeres como nosotras las que más nos tenemos que cuidar, porque una de lo que yo he aprendido sobre las personas narcisistas es que en realidad viene de un nivel de inseguridad brutal, o sea, realmente son personas sumamente inseguras y por eso son, o sea, tienen un nivel de adicción fuertísimo a la validación externa, a la aprobación, a la atención, o sea, son el centro de atención, todo es sobre ellos, ¿me entendés? Incluso, o sea, lo que pase es, pobrecito yo, todo lo personalizan, si te pasa algo a vos, yo recuerdo cuando a mí una de las cosas que más me chocó y fue uno de los momentos en que abrí los ojos, fue cuando yo estaba destrozada, estaba deprimida también, estaba llorando, estaba mal, y él me dijo, me parece el colmo, o sea, es el colmo el nivel de egoísmo que vos tenés, Virginia, porque vos te das cuenta, vos tenés conciencia de cómo a mí me hace sentir verte así. Yo en ese momento dije, ok, ya, ahora sí el nivel de surrealismo rayó en Alicia en el País de las Maravillas. Ya esto no tiene ningún sentido. Parecen de manual, te lo juro. Yo les digo a mis consultantes que tienen relaciones con hombres narcisistas, le digo, mira, si tú haces esto, va a pasar esto y esto y esto y esto. Y él te va a decir ta, 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 ta. Pasa la sesión, seguimos a la siguiente y me dice, Ichel, eres bruja. No soy bruja, es que te lo juro que los escucho a todos. Esto que tú acabas de decir, por ejemplo, cuando fue a gritarme en el posparto, este hombre, me dijo, es que tú no sabes lo que yo he sufrido por no saber de mi bebé. Y yo, tú sabes lo que yo he tenido que pasar económicamente, emocionalmente con mis hijos. O sea, tienes un poquito de conciencia de eso. Su madre, a mí él me contó una historia totalmente diferente sobre su familia, donde él era la víctima, donde su papá era un monstruo y él tenía, porque él desde el principio que se fue, vean las señales, desde el principio hay muchas señales, pero no las queremos ver. A mí, una de las primeras veces que lo vi antes de ya casarme con él y tener una relación, me dijo, yo no quiero tener hijos, yo jamás he querido tener hijos en mi vida. Y yo ya venía con un niño, como por qué me relaciono con una persona así, claro, por mi necesidad y mi carencia afectiva, lo entiendo ahora. Pero yo decía, claro, él no quiere tener hijos porque tuvo una infancia muy difícil.
porque él vivió mucha violencia y claro, se me confirmaba con toda la historia que él me contó. Cuando yo ya hablo con su papá, fuera de todo esto, él me platicó una historia totalmente diferente, donde la narcisista no era su papá, era su mamá. Incluso una vez me llama por teléfono su mamá y me dice, es que tú no sabes lo difícil que fue haber visto sufrir a mi hijo y llorar todas las noches por ver a su hijo y yo. Señor, ¿usted sabe toda la violencia que yo viví por parte de su hijo? Todas las amenazas. O sea, es increíble que todavía lo siga justificando a un hombre de 30 y tantos años, siga justificando que un hombre violente a un bebé. Pero tienen las mismas frases, el mismo modus operandi, y sí necesitamos hablar de estos temas para que las mujeres se den cuenta y digan, salgo de ahí corriendo. Y esto es lo que yo he identificado en el caso de ese momento de ay, cómo eligen a las personas a las que se van a acercar y a las que van a atrapar y cómo nos dejamos, o sea, qué pasa de nuestro lado. En general no buscan, o sea, vos pensás una persona que es dominante, que quiere atención, que quiere tener a la persona súper sumisa y todo en función de él y toda su vida, todo gira alrededor de él, va a buscar a mujeres que son débiles, que son necesitadas, que son dependientes, que son sumisas, etc. Y la realidad es lo opuesto. Buscan mujeres independientes, fuertes, exitosas en general, personas que ya tienen una reputación, que tienen, porque parte de la inseguridad es tener un trofeo, o sea, es que quien sos vos refleje bien su imagen, o sea, lo haga a él sacar pecho. Yo me acuerdo que a mí él me presentaba con sus amistades, sus conocidos, él no hablaba nada más, era, no, les presento a Virginia, ella es doctora en no sé qué, y la maestría, y trabajó para Naciones Unidas, y es no sé cuánto, y bla, bla, bla. Y no les decía, ella es mi compañera, ella es mi pareja, es una persona linda, es mi mejor amiga. No, era mi currículum, hasta vergüenza me daba. A mí casi que decía, después terminaba diciéndole, hola, mucho gusto, además soy Virginia y además soy mamá y resulta que soy buena persona, creo yo. O sea, tenían como que completar el currículum porque lo que él sacaba era el currículum vitae. O sea, era todas las razones, mírenme a quién me gané. O sea, mírenme con quién estoy, lo que eso dice de mí. Entonces, no es casualidad que busquen personas que ya tienen una vida hecha, que son independientes, que son fuertes, que son inteligentes, que son buenas conversadoras, o sea, todo aquello que pueda ayudarles a ellos a lucirse. Entonces, no es casualidad que nos busquen. Ahora, ¿por qué mujeres como nosotras, que somos todo eso, o sea, que sí somos conscientes, que sí tenemos valores feministas, que sí tenemos perspectiva, que sí somos independientes y autónomas y todo eso, por qué y cómo caemos en relaciones de ese tipo y no vemos o sea, las banderas rojas, no las vemos o no las negamos? A lo mejor las vemos porque la verdad es que yo, viendo retroactivamente, yo dije, yo sí vi cosas que me llamaron la atención y que dije, uy, ojo con esto, pero estaba, y esta es mi experiencia, pero ha sido la experiencia de otras personas con las que he hablado, me agarró en un momento de altísima vulnerabilidad. O sea, como vos contás también en tu historia, yo era madre soltera, había pasado una miniserie, o sea, literalmente en capítulos de crisis tras crisis tras crisis, situaciones muy duras, me había cambiado de país, me había divorciado, se había tenido experiencias muy dolorosas y yo estaba emocionalmente exhausta. O sea, yo estaba en ese momento con una necesidad muy grande de un mínimo de estabilidad. O sea, decía, yo lo que necesito es un break, un espacio de paz mental sin drama. Y miren lo que me fui a meter. Porque en ese momento, todo ese love bombing, como decís, toda esa lluvia de amores y de elogios y de apoyo y de solidaridad y yo te voy a apoyar y vos no tenés por qué pasar todo esto sola, es exactamente lo que yo en ese momento necesitaba oír. Tenía esa necesidad de oírlo porque estaba agotada. Entonces me agarró así el talón de Aquiles y no es un talón de Aquiles que tengo constantemente, ese fue mi peor momento y me agarró en el peor momento. No es casualidad que en el momento en que yo me abandoné a mí misma
Y yo empecé a buscar, me desesperé, empecé a buscar soluciones fuera de mí y descuidé mi valor propio, mi propia autoestima, mi confianza en que yo podía sacarme de la situación en la que estaba. En el momento en que me abandoné, fue en el momento en que empecé a buscar soluciones fuera de mí. Y me topé, no por casualidad, con una persona que estaba dispuesta a venderme eso, a venderme exactamente lo que yo creía que necesitaba y que necesitaba escuchar. Y entonces te envuelve. Y como vos decís, una persona que te ama tanto así, no te puede ir mal. Incluso si no la amas igual, porque está esa garantía. Entonces te da una sensación de, ok, estoy segura, estoy cuidada, estoy estable, esto va a ser siempre así. Entonces me puedo relajar. Y al relajarme, como es una sensación tan fuerte de poder, después de mucho estrés emocional, tener un momento de creer y realmente querer creer que todo va a estar bien y que siempre va a ser así, empezás a ningunear algunas de las señales. Sí, pero, y las empezás a justificar un poquito porque realmente que estás vos queriendo, no vos, ¿verdad? Pero yo estaba aferrándome a la sensación, a la sensación que yo proyectaba, que yo creía que iba a tener. Sí ignoraba esas señales y me quedaba donde estaba. Hasta que fue muy tarde. Y fue cuando ya empezamos a vivir juntos y yo estaba completamente aislada que yo lo confronté y le dije, pero vos cambiaste un montón, vos no eras así. Y lo que me dijo fue clarísimo. Y me dice, bueno, porque antes no te tenía. Antes vos tenías el poder de no estar conmigo. Podías elegir, ahora no. Y fue así de claro. Y así me lo dijo. Entonces, para mí fue claro. O sea, antes todo eso era para conquistarme, para seducirme, para envolverme en una historia que yo me creyera de que una ilusión. Pero una vez que ya estás atrapada y sin salida y aislada, entonces te aislaste de toda tu red social, te aislaste económicamente, a lo mejor ya no logras trabajar, no logras generar ingresos por miles de razones, porque nunca es que lo prohibió ni nada, pero yo trabajaba todo el día y al final como que no lograba, no tenía resultados, entonces era, ahora me doy cuenta porque es muy complejo, pero es formas muy hábiles y muy sutiles de mantenerme dependiente y aislada. Y me lo dijo claramente, es que ahora que estás en mi poder y que dependes de mí y que no tenés opción, entonces yo puedo mostrar la cara que realmente tengo. Y eso es algo que honestamente, cuando yo me pongo la mano en la conciencia y he trabajado mucho la culpa, ¿verdad? De decir, bueno, no te juzgues por eso, Virginia, estabas en la situación en la que estabas, no lo sabías, no sabías cómo navegar una relación así porque nunca lo habías experimentado, te sentías muy segura de tu capacidad de discernir cuándo una relación iba a ser tóxica y de violencia, entonces te confiaste y por otro lado tenías o sea, una crisis emocional y te abandonaste, entonces te convirtió en una presa fácil o no tan fácil, pero más fácil de lo que hubiera sido en otro momento. Claro. Entonces, sacando la culpa, puedo ser autocríticamente decir, no, hay señales que podemos ver desde muy temprano. Como vos decís, la lluvia de amor excesiva y casi que surrealista de promesas y de elogios y de regalos y de Salvador y de todo eso tan temprano de de proponerte matrimonio al mes, o sea, esas son señales inequívocas que no deberíamos dejar pasar, aunque en ese momento una parte de nuestra mente sienta que son placenteras, que son lo que necesitamos, que era lo que queríamos. Y como vos decís, porque hay toda una idealización del amor romántico, de que el verdadero amor se ve así, cuando no, están utilizando ese ideal de amor que tenemos metido en la cabeza de las mujeres, porque así nos socializaron, para decirnos, mira, yo soy el príncipe azul en el caballo blanco que has estado esperando, por fin llegué, ahora sí tu vida está resuelta, está tranquila, te voy a amar para siempre. No poner atención a esas señales de cuándo suceden y no dejarnos ningunear, ni obviar, ni negar, ni justificar esas señales, porque en el fondo queremos creer que es verdad. Tener conciencia de eso es, una cosa es que yo quiera creer que es verdad y otra cosa es que objetivamente eso no puede ser real. No de esa forma, no de esa forma. Cuando es tan ficticio, es ficticio. O sea, cuando es demasiado película, probablemente es una película. El verdadero, un amor real,
consistente, maduro, es, como vos decís, no es una persona que te llueve en regalos y en promesas, es una persona que realmente te escucha, que realmente se dedica a conocerte, que quiere conocerte, que se muestra, que es vulnerable de entrada y se muestra vulnerable y te dice, así soy yo, estas son mis flaquezas, en esto estoy trabajando, trabajemos juntos. O sea, ese tipo de señales en una relación temprana son señales de una relación sana. Todo lo que es demasiado bueno para ser verdad, realmente hay que ponerle atención. ¿Qué otra sugerencia podrías darnos para ponerle atención temprana a ciertas señales y qué necesitamos hacer en nosotras mismas o decirnos o trabajar o revisar en nosotras para no convertirnos en presas, de presas fáciles de una situación así? Fíjate que ahorita que estabas explicando todo esto, es bien claro porque desde una perspectiva feminista, la punta del iceberg es el amor romántico, pero más allá en el fondo está un sistema patriarcal del que esta sociedad se sostiene a raíz de las relaciones heterosexuales. Y hablamos de una heterosexualidad obligatoria. A las mujeres se nos enseña desde muy niñas a amar a los hombres, a servir a los hombres, a idolatrar a los hombres, a esperar de los hombres. ¿Cómo se nos enseña eso? Las princesas, claro, las de nuestra generación. Yo crecí con las princesas y el príncipe. Ahora las niñas crecen con otro tipo de princesas que ya no esperan el amor y casarse, que eso está genial. Pero nosotras, todavía nuestra generación, creció con este tipo de películas románticas como por ejemplo 10 cosas que odio de ti, donde el tipo hace una apuesta, se enamora de ella y se queda con él, porque él le regala una guitarra. O está tipo de películas como por ejemplo la de un diario, ¿cómo se llama? Un diario de una pasión, Mm. que el tipo le insiste, ella no le gusta, le insiste la cosa hasta que logre y se quedan viejitos para siempre, cuando es un acoso. O sea, hay muchas señales de violencia con las que nos adoctrinan a ver a los hombres como nuestros salvadores, como nuestros héroes, como la única solución que tiene una mujer para poder ser en esta sociedad, la esposa de alguien, la señora de alguien, que la única forma en la que tú vas a tener una familia es con una pareja heterosexual, con una pareja, un hombre. Y esta parte a mí me llama muchísimo la atención porque es muy violenta. Las mujeres realmente nos enamoramos de los hombres cuando estamos en momentos vulnerables de nuestra vida. Si nosotras estuviéramos, como tú lo decías desde el principio, si nosotras estuviéramos enfocadas en nosotras mismas, si estoy en un momento vulnerable y en lugar de buscar soluciones afuera, busco qué me está pasando, cómo me siento, qué me pasa, qué decisiones estoy tomando, qué necesito trabajar en mi vida, a qué redes de apoyo voy a acudir. ¿Cómo es posible que queramos recurrir a un fulano que acaba de aparecer en nuestra vida y le demos toda nuestra confianza, que pidamos ayuda a nuestras amigas, a nuestra familia? Porque luego vemos a este hombre como un salvador porque se presenta así, porque es así como nos vende que es. Si nosotros realmente viéramos a los hombres como son, no tendríamos relaciones con ellos. Y ojo que es una idea muy radical, muy extrema, que yo estoy casada con un hombre, estoy casada por segunda vez, no es el papá de mis hijos, pero es una relación que tomó tiempo construir y que puedo identificar que es una relación sana porque tomó tiempo, no llegó y me hizo el love bombing, al contrario, y esa creo que es otra de las cosas. Las mujeres estamos tan acostumbradas a que nos bombardeen, a que nos conquisten, a que compren nuestro tiempo con cosas, con atenciones, con cosas espectaculares, que cuando llega una relación que no es así, entonces no la quieres. No sabemos identificar relaciones sanas,
pensamos que el que nos contesten los mensajes bien rápido, el que quiera vernos todos los días, el que me saque a pasear todo el día o tenga todo el tiempo para mí, eso es una relación sana y no lo es. En una relación equilibrada, en una relación sana, en una relación madura, la persona va a seguir teniendo su tiempo y tú vas a seguir teniendo tu tiempo mientras se conocen. Luego, conforme esa relación avance, crezca, entonces veremos qué tiempos adaptamos cada uno para poder tener esta relación. Pero mientras no te voy a dar todo mi tiempo. A mí me costó mucho trabajo entender eso con mi actual pareja porque yo decía, ¿por qué no me contesta rápido los mensajes? Porque en cuanto yo le marco, no está aquí para mí. Y él me dijo, mira, yo tengo mi vida y tú tienes la tuya. No quieras monopolizar mi vida porque yo no voy a monopolizar la tuya. Ujú. Y a mí me costó mucho trabajo entender que él no era el centro de mi universo. Yo tenía mis cosas, él tenía sus cosas, y si el tiempo nos sobraba, podíamos coincidir. Pero las mujeres, al no reconocer este tipo de cosas, queremos todo el tiempo para nosotras, queremos toda la atención para nosotras, nos molestamos cuando no nos responden los mensajes, cuando no tienen estos detalles deslumbrantes de amor, porque entonces no es como lo pintaron las películas, las canciones, las series, las novelas, no tiene nada que ver con esto. Para mí esa fue una de las grandes lecciones aprendidas también. Yo soy una persona que valora muchísimo mi independencia, mi autonomía y mi tiempo. Y entonces cuando yo estaba con una persona o estaba empezando una relación y yo sentía de que esa persona demandaba que yo estuviera todo el tiempo disponible, sobre todo después de esa relación, era luz roja inmediata, decir, no, espérate, porque ya eso es una señal de que esa persona quiere que mi vida, que mi misión en la vida, mi propósito en la vida sea estar atendiéndolo y sea darle atención y ser estar para él y etcétera, etcétera. Y eso creo que es una buena señal, de decir, en la medida en que nosotras aprendemos a apreciar nuestra independencia, nuestra autonomía, a cultivar y a nutrir y a mantener nuestras redes sociales y nuestras redes de apoyo y nuestro trabajo, o sea, realmente proteger nuestra autonomía económica, física, material, emocional, mental, social, encontramos a una persona que respeta y que valora no solo mis autonomías, pero también las suyas, es la mejor señal de que es una relación que se puede construir de manera saludable. Pero nosotras tenemos que empezar primero por apreciar, valorar, nutrir y cuidar y defender con todas las uñas esas autonomías. Y también es importante para mí mencionar, creo que vale la pena, porque hay muchas personas en nuestra audiencia que son personas que se relacionan con mujeres, o sea, que son lesbianas o que son trans. Y creo que es importante aclarar de que desde donde yo lo entiendo, el narcisismo no es, aunque hay muchas expresiones de narcisismo en hombres, no es algo biológico, o sea, no es que viene con el gen, ¿verdad? Es humano, o sea, es una patología mental que puede suceder en cualquier cerebro humano. Entonces, yo conozco personalmente a muchas mujeres que son narcisistas y la forma de manifestarlo y la forma de atrapar a una persona en una relación narcisista y eso puede ser un poco distinta, porque claro, el amor romántico presenta, o sea, la conquista desde las mujeres la hemos aprendido de otra manera que desde que la de los hombres, pero igual digamos, las señales son similares. O sea, es una persona que hace drama para todo, una persona que todo gira alrededor de ella, que todo lo personaliza, que todo lo bueno que le pasa es por ella, lo malo que le pasa es culpa de otros, nunca asume responsabilidad, nunca acepta una crítica y que cuando le haces un señalamiento lo hace drama y de que no, que es que vos no entendés, que pobrecita yo, que yo me sacrifico, que yo te amo así, vos nunca. Y ese tipo de manipulación, de chantaje emocional, de ser el centro de atención de todo, de que si vos estás mal, estás siendo desconsiderada porque no te das cuenta de cómo a ella la hace sentir que vos sintás X, lo que sea. Que vos seas feliz y ella no, como que quedes considerado, que vos estés triste y ella esté sufriendo porque estás triste, que es considerada, o sea, todo lo que es exceso de drama,
exceso de necesidad de atención, de que yo sea el centro de atención de todo, de que nunca nada es culpa mía, de que yo no pueda reconocer una crítica, que yo no pueda establecer una relación de negociación sobre cosas que a lo mejor yo necesito cambiar o revisar, que yo no acepte ir a terapia cuando hay cosas que obviamente no están saliendo, no son sanas. Todas esas señales, hombre o mujer, son cosas a las que hay que ponerle ojo en cuanto empezás la relación, porque son señales de que esa persona muy probablemente es narcisista, pero incluso si no lo es una persona que necesita trabajar primero en ella antes de entrar en una relación. Y nosotras, sobre todo las mujeres y los hombres que son particularmente sensibles, o sea, que tenemos una personalidad sensible, ¿verdad? No es que sensible de uy, 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 sino de alta sensibilidad y que somos muy empáticas y que además por nuestros propios rollos de infancia venimos con un poquito de complejo de salvadores, de yo la voy a cambiar, conmigo va a ser mejor, es que conmigo va a ser diferente, pobrecita ha tenido un historial, ojo, el historial de fracasos en las relaciones y sobre todo, si sus ex, si los ex o las ex de esa persona no le hablan o la odian, ojo, porque como vos decías, algo está pasando ahí que yo tengo que notar. Si estás lejano, si esa persona es lejana de su familia y no tiene muchas amistades y sus ex parejas la odian, ojo con eso, porque hay algo que nosotras deberíamos saber antes de meternos en una relación así. Entonces, estas son solo, obviamente, este no es un episodio como para hacer una cátedra, ¿verdad? No es terapia para nada, es simplemente, Itchel y yo estamos compartiendo nuestras experiencias y lo que hemos aprendido de esas lecciones y lo que hemos aprendido de las experiencias de otras personas con las que hemos trabajado, que son cercanas, que nos permiten compilar algunas eh, ideas y algunas sugerencias y algunas observaciones que a lo mejor pueden servirte a vos para evaluar la relación en la que estás iniciando, evaluar tus patrones de conducta y de enamoramiento en tus relaciones pasadas y ver dónde tenés que poner atención para no caer en una situación que puede ser de mucha violencia y que puede ser muy destructiva, porque como Michelle, como vos decías, salir de una relación narcisista es sumamente duro, es sumamente difícil, o sea, es de las relaciones más difíciles de salir, pero además hay siempre un estrés postraumático, un síndrome de estrés postraumático después de eso que puede durar años si no lo sabes trabajar a tiempo y que puede dañar otras relaciones que a lo mejor pueden ser más saludables. Yo tengo una relación extraordinaria ahorita con mi pareja, hombre también, es un hombre feminista, es consciente, nos tomamos nuestro tiempo, fuimos muy vulnerables de entrada, fue muy respetuoso y de mis límites, que los empecé a poner clarísimos de entrada, de cuál, hasta dónde llegaba yo, qué era importante para mí, qué yo iba a proteger, qué estaba yo dispuesta a hacer para proteger mis propios límites y las cosas que eran importantes para mí. No solo las respetaba, pero además las digamos, las promovía o de alguna manera me decían, no, pone límites, decime hasta dónde puedo llegar y yo voy a hacer lo mismo también y proteger él sus límites y proteger él sus espacios. Y eso hace que la relación sea radicalmente distinta a las que he tenido antes y mucho más sana. Entonces, creo que por ahí, no sé si hay alguna última cosa que quisieras compartir, Ixchel, que puede servirle a la gente que nos está escuchando y que está poniendo mucha atención porque a lo mejor le está empezando a salir luces ahorita de, ojo con eso. Yo creo que recordar la importancia de tomar terapia. Creo que eso es canasta básica en Mm. cualquier etapa de nuestras vidas. A mí durante el embarazo fue, si no hubiera tomado esa terapia, esa, esa salida con quien me llevó mi mamá, yo creo que no estaría aquí fácilmente porque era demasiada la violencia y como tú dices, el gaslighting. Pero además fue acompañada de una pésima psicóloga. O sea, esta psicóloga hizo un enganche con él y yo no podía creer, porque tú vas a la psicóloga, tú vas con un médico, es una autoridad de cierta manera. Entonces, que una psicóloga me estuviera diciendo esto a mí fue como, en serio, sí estoy mal. Ellos tienen razón, yo estoy haciendo daño. Entonces, que busquen profesionales de la salud que realmente estén capacitadas, que dimensionen las cosas,
que si les están diciendo que es su culpa, salgan de ahí corriendo. Dentro de perspectiva feminista, no utilizamos, por ejemplo, la palabra culpa, sino responsabilidad, porque la culpa es una forma, es una emoción social de adoctrinamiento hacia las mujeres. Jamás escuchamos decir que un hombre se sintió culpable. Jamás. Es algo que las mujeres escuchamos y que promovemos. Me siento culpable, pero yo jamás he escuchado a un hombre decir yo soy culpable de tal cosa o me siento culpable por haber hecho tal. No. Entonces, el sí buscar profesionales de la salud adecuadas, que dimensionen, que tengan contexto, que estén preparadas para podernos acompañar, porque sí es muy feo caer en las garras de este tipo de profesionales y sobre todo si no lo haces sola, pues también te estás aislando. El poder ir a grupos de ayuda, el poder contar tu experiencia con otras mujeres, el trabajar estas experiencias traumáticas, este estrés postraumático que te causa toda esta situación, porque les digo, todavía son años después que hay ciertas cositas que te pueden hacer ese trigger de la situación que tuviste, cosas que te lo recuerden e incluso trabajar con cosas que con esta experiencia tan traumática se graban en tu cuerpo, se graban en tus emociones y puede que dificulten las relaciones de pareja saludables que tengas. Entonces, no echemos a perder nuestro futuro por no haber trabajado nuestro pasado. Fantástico, estoy totalmente de acuerdo. Nosotras nunca terminamos de trabajarnos, nunca terminamos de conocernos, porque además, en la medida en que seguimos evolucionando y creciendo, pues hay cosas nuevas que conocer y que entender y que seguir trabajando. Es parte del proceso y, como vos decís, debería ser canasta básica. El autoconocimiento y el trabajo personal y el poder procesar cosas, no solo del pasado, sino también del contexto, del sistema en el que vivimos, de todo lo que estamos percibiendo, de cómo estamos todos los días siendo condicionadas y los condicionamientos siguen siendo reforzados por todos los medios, o sea, los medios masivos, pero también las comunidades, las iglesias, las familias, etcétera, etcétera. Es algo que tenemos que estar siempre en revisión. Es la forma, para tener relaciones sanas tenemos que tener una relación sana con nosotras mismas en primer lugar. Así que ese es excelente recomendación y excelente recordatorio. Muchísimas gracias, Ichel, por haber estado con nosotras. Fue una conversación muy vulnerable, muy linda. Te agradezco la confianza, te agradezco tu vulnerabilidad. Creo que es un modelaje importante para nosotras, porque solo expresándonos y compartiendo entre nosotras y hablando de esas cosas es que todas nos podemos apoyar mejor, porque aprendemos de las experiencias de otras también y de las nuestras propias. Entonces, de nuevo, muchas gracias por estar con nosotras. Muchísimas gracias por la invitación, encantada y qué espacio tan bonito. Gracias. Si te gusta este podcast, dale like y compartilo con otras personas. Y si no lo has hecho aún, suscríbete en mi comunidad en Substack para recibir directamente en tu correo electrónico nuevos episodios del podcast, herramientas y reflexiones que no publico en ningún otro sitio y que te ayudarán a llevar estos aprendizajes al siguiente nivel. El link está en las notas de cada episodio y en todas mis redes sociales. Nos vemos por allá y nos escuchamos en la próxima.